Vamos a dar comienzo para hacerlo puntual y vamos a darle gracias a Dios por el tema que vamos a ver ahora y por lo que Dios va a seguir haciendo en nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias por la vida de Amílcar, Padre. Señor, gracias por lo que has hecho en su vida y lo que vas a continuar haciendo. Gracias, Señor, por la transformación que has estado provocando en la vida de Amílcar. Señor, gracias porque Él es una bendición. Señor, ahora te pedimos por Él, Padre, pido que tu Espíritu ahora está sobre Él, Señor, y poner las palabras correctas, Señor, para traer libertad, Dios, en esta tarde y para que no solamente escuchemos un testimonio o veamos imágenes en un PowerPoint, Señor, sino que traigas luz, Señor, luz y sanidad en esta tarde con respecto al abuso. Señor, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias por usar a Amílcar, Señor, como tu instrumento de justicia en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, mi nombre es Amílcar, para los que no me conocen y para los que me conocen también. ¿Sí? Vamos a tocar, como decía Dani, un tema muy interesante. Y yo quiero que ahí donde usted esté, cierre sus ojos, incline su cabeza y cierre sus ojos y le puede decir: Señor, pero fuerte, quiero que usted abra su boca, porque durante mucho tiempo el enemigo ha querido callar nuestras bocas, cerrar nuestras bocas para que no podamos hablar. Pero hoy el Señor ha salido a nuestro encuentro y necesitamos abrir nuestra boca. Que usted cierre sus ojos y puede decir: Señor, te entrego mi corazón. Aquí está mi corazón. Lo pongo delante de ti. Trae luz, Señor. Trae luz, Señor. Si hay algo en mí que hoy tienes que traer a mi mente para ser libre, te doy, Señor, la autoridad para que lo traigas. Y te abro mi corazón para que traigas luz. Amén. Bueno, el tema tiene como título Enfrentando el abuso sexual, ¿sí? Pero no simplemente el abuso sexual, sino el abuso de cualquier tipo que nosotros hemos pasado, ¿sí? En nuestra infancia. Y esta imagen, por más que no se vea, porque es un poco oscura, representaba por mucho tiempo lo que estaba pasando en mi vida y en mi corazón. Por mucho tiempo estuve cautivo en una habitación de oscuridad. Por mucho tiempo estuve como la imagen de ese niño que está ahí en un lugar de oscuridad, pensando que no tenía amor, que no era amado, que no era hijo, que no tenía identidad, que por muchos años me culpé por cosas que habían pasado que no eran mi responsabilidad, que no eran mi culpa. Y eso trajo vergüenza y muchas cosas que vamos a ver adelante, pero les quería traer a esta imagen porque la imagen representa muchas veces a nuestro niño interior que está cautivo y pasa cautivo durante muchos años porque no vemos o no entendemos qué es el abuso. Por muchos años normalizamos esta palabra y pensamos que lo que pasamos en nuestra infancia es algo normal, porque lo pasaron nuestros padres, o lo pasaron nuestros abuelos, o simplemente, como decía Sandra el primer día, nos decían: no digas nada. Cuando intentamos por algún momento traer luz, nos dijeron: no hables, no digas nada, eso no se puede hablar. Y empezó a traer esa oscuridad, pero si ven en la imagen, hay una cruz, ¿sí? A un costado que quisimos colocar ahí, porque a pesar de lo que nos han dicho durante mucho tiempo, hay esperanza. Hay esperanza. Y el Señor en esta hora va a traer luz a sus corazones, a sus vidas y a todos nosotros, ¿sí? Creo que la capacitación para nosotros los que venimos a servir con ustedes
sigue trayendo esa restauración y trayendo esa luz a nuestras vidas. Amén. Entonces, lo primero que debemos entender es que necesitamos que el Señor traiga esa luz a nuestras vidas. Y que toda oscuridad, como decía Nata, sea disipada, ¿sí? Entonces, vamos a entender un poco qué es el abuso, porque muchas veces el concepto como tal lo necesitamos para entender un poco lo que pasó en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué es el abuso? Dice acá, cualquier aplicación del poder personal ejercida sobre un niño, el cual destruye e impide su capacidad para desarrollarse según el diseño de Dios. En la primera charla escuchamos a Dani y a Mauro hablándonos acerca de las heridas maternas, heridas paternas, y que hay un diseño de Dios para nosotros, ¿sí? Y ese diseño es entorpecido en los primeros años de nuestras vidas a causa del abuso, ¿sí? Fíjense que dice, impide la capacidad para desarrollarse según el diseño de Dios, o lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? Hay un quiebre en ese momento de algo que pasó en nuestra vida que nos marcó. Pero fíjense que más adelante dice, los actos abusivos y las omisiones son de varias formas, físicas, emocionales, espirituales, y aún más significativas para el tema de la adicción, la distorsión, es el abuso sexual, ¿sí? Pero también hay abusos espirituales, emocionales y abuso físico, que también está la parte del abuso sexual, ¿sí? Entonces, todo aquello que haya traído un quiebre a nuestras vidas durante la infancia es parte de abuso. ¿Por cuál? Por una persona de autoridad, por una figura de liderazgo. Muchas veces en las iglesias pasamos abusos de líderes, de pastores, que son muy exigentes, que no toman en cuenta, que nos menosprecian, que declaran palabras en nuestras vidas, y eso también forma un quiebre en nuestras vidas para empezar a desarrollarnos del diseño que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? Nosotros vamos a tratar mucho el abuso sexual en esta charla, pero que también podamos entender que también en nuestras vidas pasamos por abusos, ¿sí? Emocionales, espirituales, en este caso, como les decía, por medio de alguna figura de autoridad o de liderazgo dentro de la iglesia, que también causó en nosotros daño, ¿sí? Vamos a seguir. Vamos a ver un poco lo que es el abuso sexual, que es un poco lo que yo pasé en mi infancia. A partir de los 8 o 9 años que puedo recordar, empezó un abuso en mi vida que duró muchos años por parte de un familiar. Y eso me llevó a tener mucha culpa, vergüenza, ansiedad, ataques de pánico y muchas otras cosas que vamos a empezar a identificar. Pero en ese momento fue cuando pude entender que el quiebre de mi separación, de que empezó la orfandad en mi vida, fue cuando empezó el abuso, ¿sí? Entonces, ¿qué es el abuso sexual? ¿Sí? Fíjense que acá dice, es cualquier contacto o interacción por medio del cual se usa una persona vulnerable, ¿sí? En este caso, un niño o un adolescente, para lograr el estímulo sexual de una persona más fuerte o de mayor influencia. Fíjense que dice, para lograr el estímulo sexual de una persona y no de la persona que está siendo abusada, ¿sí? Fíjense que es una persona con mayor influencia, mayor poder, que está buscando un estímulo sexual y no nosotros, ¿sí? Esa persona que viene a abusar y es para satisfacerse él, porque muchas veces yo recuerdo que durante muchos años yo llegué a pedirle perdón a Dios por lo que había pasado, ¿sí? Cuando empecé a conocer del Señor, le decía, Señor, perdóname porque pasó esto. Y cuando comenzó el proceso de restauración entendí que no era mi culpa, que yo no tenía que pedirle perdón a Dios por lo que había pasado, porque yo fui abusado y me dañaron a mí, ¿sí? Y la persona que lo hizo va a ser responsable ante Dios de esto, ¿sí? Sigue diciendo, el abuso sexual es mucho más amplio que un coito forzado, no forzado o simulado. Incluye cualquier tipo de toque, roce o palmadita que tenga intención de despertar el placer sexual en el transgresor, ¿sí? Fíjense que muchas veces normalizamos que una persona, un tío, un abuelo, alguien quiera pasar la mano por donde no la tiene que pasar, o una palmadita, y muchas veces se normaliza y no pasa nada, ¿sí? Pero ¿cómo se siente el niño? ¿Qué percibe el niño con eso? ¿Sí? Porque muchas veces la persona dice, no, este no se entera de lo que está haciendo o no se ve lo que se está haciendo, pero hay algo más allá, ¿sí? Eso va a despertar el placer en el transgresor, ¿sí? Pero pasa algo y hay un quiebre que también empieza a
a marcar nuestras vidas, y así como empieza a despertar el placer sexual en el transgresor, también empieza a distorsionar la parte sexual en nuestras vidas, ¿sí? Esta mañana oraba al Señor y veía que esto del abuso era como un sello que el enemigo quería traer sobre las generaciones, sobre los niños. Era como un sello que el enemigo a través del abuso colocaba en nuestras vidas cuando somos jóvenes, cuando somos niños, y que ese sello viene a marcar muchas cosas y a distorsionar nuestra relación con Dios, ¿sí? Y es lo que quiere el enemigo en este tiempo. Vemos cómo hay una distorsión en la sociedad y cómo se normalizan tantas cosas que vemos que el enemigo está en busca de las generaciones, de los niños, de marcar a los niños para que ese diseño de Dios que Dios tiene para nosotros se distorsione, ¿sí? Entonces, esta mañana yo le oraba al Señor y le decía eso, o sea, necesitamos empezar a romper con esos sellos que el enemigo trajo a nuestras vidas, consecuencia del abuso, ¿sí? Vamos a leer otros tipos de abuso sexual, como es el abuso sexual visual. Fíjense que esto es exponer al niño a imágenes que no están acostumbrados a ver muchas veces. Recuerdo que nuestros primos mayores o algún tío se desnudaba delante de nosotros y decía que era normal. No, eso es normal porque él tiene que entender. Y no es normal. ¿Sí? Empezó la distorsión en ese momento. Fíjense que dice exponer a la víctima a la pornografía o cualquier otra escena sexual provocativa. Incluye posesión mientras la persona se baña, practica actos sexuales o diferentes grados de desnudez. ¿Sí? El abuso sexual verbal dice implica un intento de seducir o avergonzar a los niños por medio del uso de palabras sexuales. Fíjense que en mi familia por mucho tiempo era permitido hablar de la sexualidad delante de los niños y que una persona estuvo con otra y que la otra persona se enamoró de tal persona y estuvo con eso. Y yo no entendía cuando veía este concepto de abuso sexual verbal porque era como algo muy normal en mi familia, que se hablara delante de los niños acerca de la sexualidad. Y eso trajo un quiebre porque por mucho tiempo empecé a normalizarlo, ¿sí? Hablar de eso en mi familia. Y el abuso sexual psicológico dice las interacciones en las que usan a un niño regularmente para desempeñar el papel de un cónyuge, confidente o consejero como adulto, ¿sí? Fíjense que esto es muy importante porque muchas veces para los que son padres o las personas que toman a sus hijos como confidentes para empezar a hablar, no, que mira, que tu papá esto, e incluso le empiezan a hablar sobre la parte sexual, o tu mamá no quiere estar conmigo, entonces eso empieza a distorsionar también. Ese es un aspecto de abuso sexual psicológico, ¿sí? Entonces está bueno que como papá también empezamos a ver cómo estamos nosotros con nuestros hijos, ¿sí? Es tiempo de que también empecemos a vernos lo que nos pasó y cómo lo estamos llevando nosotros también a nuestros hijos, los que son papás, ¿sí? Ok, acá vamos a empezar a ver un poco de consecuencias, un poco de aspectos que tenemos que entender de lo que el abuso trajo a nuestras vidas. Y por eso yo les decía al principio que pudiéramos abrir nuestro corazón, porque por mucho tiempo hemos ocultado esto y lo hemos tenido en oscuridad porque nos duele hablar, ¿sí? Nos duele expresarlo, nos duele volver al pasado y decir, pasé por esto, o por mucho tiempo solamente lo hablé con una persona y la persona no le dio la importancia que se merecía, como en mi caso cuando empecé a asistir a una iglesia, lo quise hablar con uno de mis pastores y como que no sentí el apoyo, la importancia que se merecía. Entonces vamos a entender paso a paso las consecuencias y los aspectos que el abuso trajo a nuestras vidas, ¿sí? Fíjense que acá dice, el abuso inhibe seriamente el desarrollo de una persona, ¿sí? Sigue diciendo, cruza los límites del amor, el respeto y daña la capacidad de uno de dar y recibir amor, ¿sí? Yo recuerdo que cuando yo empezó todo este tipo de abuso, empecé a normalizar que la persona que me venía a abrazar a mí, en este caso un hombre mayor, su forma de dar amor era tocándome. Y yo decía, la persona me quiere porque me está tocando. Y no era así, había una escasez de paternidad en mi vida. Yo dejé de vivir con mi papá a los 9 años, exactamente,
y me fui a la ciudad como tal y siempre anhelaba el abrazo de un padre, siempre anhelaba el abrazo de papá, que mi papá me dijera te quiero, te amo. Y cuando comenzó este abuso, yo empecé a sentir que era amor para mí, ¿sí? Que era la forma de dar amor de una persona, una figura paterna a mi vida era por medio del abuso. Y comenzó con eso, con un abrazo, después una palmada, después un toque, y empecé a esa capacidad de dar y recibir amor, era por parte del abuso simplemente, era por la parte sexual, ¿sí? La mayoría de las formas de abuso están rodeadas por el secreto y la regla de no hablar. Fíjense que Sandra decía al primer día que cuando ella lo quiso expresar le decían eso, no vas a hablar, no lo vas a decir. Y eso nos calla tanto. Eso por muchos años decimos, bueno, a mí me dijeron siempre no lo hables, no lo digas, yo no lo voy a decir. Y eso enmudece nuestro espíritu, enmudece nuestras vidas para lograr expresarlo y decirlo. Incluso pasamos años tratando de entender que fuimos abusados, de decir sí fui abusado y no siempre estar pensando yo permití el abuso, ¿sí? Sigue diciendo las razones de que las cicatrices continúen sin ser sanadas, las mismas infectan con vergüenza, autoaborrecimiento, culpa, opresión espiritual y una variedad de compensaciones internas que pueden ser representadas en la adicción sexual, ¿sí? El no me quieren, no quiero mi cuerpo, empiezo a sentir odio por mí, empiezo a tener conductas autodestructivas para protegerme, para sentir que me voy a proteger de la persona que viene a querer abusar a mi vida, ¿sí? Y empieza una distorsión total en todo esto que empezamos a entender un poco más las consecuencias, ¿sí? Dice, el abuso sexual en la infancia tiene un efecto devastador en la sexualidad de la víctima adulto emergente. Si las heridas del abuso no son sanadas, continuarán conduciendo a la víctima a la vida del adulto, haciendo que le sea difícil de dominar ciertas compulsiones, ¿sí? Como que la hipersexualidad, confundir las necesidades emocionales y sexuales. Fíjense que nosotros en el grupo de apoyo que tenemos en Pasión Pura, siempre damos a entender que la persona, que los chicos puedan entender que el problema no es la hipersexualización, ¿sí? Que incluso el problema no es la sexualidad o nuestros pensamientos sexuales, ¿sí? El problema son de nuestras necesidades que no fueron satisfechas cuando éramos niños, ¿sí? Esa necesidad de amor, de protección, de seguridad, de aceptación, que son necesidades que necesitan ser llenadas por nuestros padres y no estuvieron ahí, ¿sí? Y empezamos a distorsionar todo eso, la confusión de género a partir del abuso, la vergüenza, la culpa. Y fíjense en esta imagen que está acá, empezamos a cargar muchas cosas encima de nosotros, ¿sí? Que no nos hacen tener una buena relación con Dios, ¿sí? Yo recuerdo que yo comencé a asistir a la iglesia hace muchos años y cuando traté de hablar esto que me decían como que, ok, bueno, sí, pídele perdón a Dios, órale a Dios y entregar eso a Dios, y ya empecé a cargar con eso siempre en mi vida, la vergüenza, lo que decía siempre Nata, que nadie se entere de lo que yo pasé o lo que estoy pasando. Este abuso trajo después en mi adolescencia, después de los 14, 15 años, empezó a traer un quebranto de género, una atracción al mismo sexo, sentir que los hombres, su forma de darme amor era siempre con el abuso. Entonces, siempre después que llegué a la iglesia intenté ocultarlo por mucho tiempo, ¿sí? Y eso no trajo nada bueno, les puedo asegurar. Y por eso esta mañana y ahora que Dani hablaba acerca de la luz, es tratar y pedirle al Señor que traiga esa luz sobre la oscuridad, ¿sí? Que vaya a ese lugar donde estamos arrodillados en un cuarto oscuro y que sea el quien traiga la luz y nos saque de ahí, ¿sí? Sigue diciendo, el abuso sexual crea en la mente de la víctima un vínculo trágico y perverso entre el sexo, la intimidad y la intimidad. Sí, fíjense que sigue diciendo muchos tipos de consecuencias, aspectos, como las víctimas de abuso comparan el amor con el placer sexual, que ya les había dicho, crea una distorsión completa, trae impotencia, confusión, rechazo a Dios, ¿sí? Es muy importante que podamos ver esto, porque muchas veces nuestra intimidad con Dios
está quebrada o no sentimos esa intimidad con Dios porque rechazamos a Dios de alguna otra forma por el abuso que pasó en nuestra vida, ¿sí? Entonces, lo importante de empezar a traer luz en medio de la oscuridad es que esa intimidad con Dios vuelva, que esa identidad de hijo en nosotros vuelva a ser restaurada, ¿sí? Y hace rato le decía a los chicos en el grupo pequeño algo que era muy importante, que dice: bienaventurados los que lloran, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Serán? Consolados. Entonces fíjense que durante mucho tiempo buscaba el consuelo de Dios, buscaba ese abrazo, buscaba esa aceptación y ese amor, pero nunca pude decirle: la necesito. Nunca pude llorar y decirle: Padre, necesito esto de ti, necesito entregarte esto a ti, necesito que tú te encargues de esto. Y para poder yo recibir ese consuelo y ese abrazo de Dios en mi vida, ¿sí? Por lo mismo que vengo diciéndoles al principio, esa parte de ocultar las cosas. Entonces, fíjense que se los mencionaba, dice: el consuelo se halla abrazando la tristeza. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar del abuso? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que fuimos abusados? ¿Por qué nos cuesta tanto hablarlo y expresarlo? Porque causa tristeza en nuestro corazón. Porque causa tristeza en nuestra vida. Porque viene a traer imágenes que no queremos acordarnos. Porque viene a traer nuevamente esa sensación de autoaborrecimiento que por muchos años decimos: sí, la he superado. Yo recuerdo que cuando empecé a callar todo esto dije: he superado esto en mi vida, esto no se vuelve a hablar. Yo recuerdo que cuando me casé, Cintia me decía: oye, ¿podemos hablar de esto? Y yo: no, eso no se habla porque ya yo superé eso, ¿sí? Y no, era mentira, era seguir ahí en ese cuarto oscuro, era seguir sin permitir que la luz de Dios viniera a traer esa sanidad. Acá hay algún aspecto en busca de esa libertad. Dice, cuando hablamos de bienaventurados por los que lloran porque son consolados, dice, no se refiere a cualquier tipo de consuelo. Lo que quiso decir fue que una vez que hemos admitido nuestra necesidad de Dios y empezar a enfrentar el dolor, es la manera correcta de lidiar con este tipo de problemas, ¿sí? Es la manera de dejar que Dios entre y decirle: te necesito, ven a mi rescate, ven a mi encuentro, necesito que tú me ayudes a salir de donde estoy. Necesito que vengas tú a traer esa identidad de hijo que se quebró durante mucho tiempo, ¿sí? Sí. Dice: debemos aprender a afligirnos. ¿Y por qué afligirnos? Afligirnos por lo que nos han quitado. El abuso en nuestra vida nos quitó muchas cosas, ¿sí? Quitó vivir una niñez sana, nos quitó aprender a dar y recibir amor de una forma correcta, nos quiso desviar del diseño, y les digo nos quiso porque siempre el Señor sale a nuestro encuentro para que volvamos al diseño y a la identidad de hijo, y nos quitó muchas cosas, ¿sí? Inseguridad, culpa, pensar que no podemos salir adelante, comenzar cosas y no seguirlas por temor a esa vergüenza de ser expuesto. Entonces vino a traer muchas cosas a nuestra vida que no nos dejaron seguir avanzando, ¿sí? Y está bueno que podamos afligirnos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Si Sandra decía el primer día que cuando ella quiso hablar la callaron, también estaban callando sus emociones. Y lo mismo pasó conmigo, ¿sí? Yo no pude expresar en ese momento rabia, yo no pude llorar, yo no pude lamentarme, yo no pude decir por qué está pasando esto, no me permití tener enojo por lo que estaba pasando. Y esas emociones fueron siendo guardadas en un lugar de nuestro corazón que siempre van a estar ahí. Siempre van a estar ahí. Y en el proceso de la restauración, yo me acuerdo cuando Mauri una vez me dijo: tienes que abrazar la tristeza, tienes que abrazar el dolor y tienes que abrazar tu proceso. Yo decía: pero ¿cómo voy a abrazar algo que me duele? ¿Cómo voy a abrazar algo que me duele? O sea, es como que te dicen, ajá, esto, y no lo terminas de comprender. Pero cuando entendí que necesitaba empezar a que esas emociones que estaban reprimidas durante mucho tiempo y que me causaban dolor, necesitaba exponerlas delante del Padre para que Él traiera consuelo, empezó a cambiar
muchas cosas, de cómo ver las cosas en mi vida. Sí. Y siempre que me da la oportunidad de hablar del abuso, le digo a los chicos que nosotros no somos culpables de lo que nos pasó. ¿Sí? Que nosotros tenemos que entender que no somos culpables, pero somos responsables de cómo vamos a direccionar eso en nuestra vida y cómo lo vamos a llevar y cómo vamos a permitir que eso nos afecte a nosotros. Entonces, si bien no somos culpables, somos responsables de cómo lo vamos a hacer. Y muchas veces no somos responsables y empezamos a tener actitudes autodestructivas con nosotros mismos. ¿Sí? Empezamos a crear esos muros, empezamos a tener un corazón de piedra y decir nadie entra porque todos vienen a dañarme, todos vienen a abusarme, y empezamos a tener conductas antidestructivas, una adicción sexual, un quebranto de género, y empezamos a ver que todo esto viene a dañar de alguna u otra forma nuestra vida. La mayoría prefiere enojarse consigo mismo o ponerse furioso con el que cometió el abuso o con Dios. Prefieren matar sus propias emociones antes de afligirse por la pérdida irreversible de su niñez y su inocencia. Y al final dice, prefieren huir de Dios o incluso pelearse con Él antes de abandonar la manera pecaminosa o autoprotectora de relacionarse con los demás. Esas maneras autoprotectoras de relacionarnos con los demás, fíjense que más adelante nos habla de esto, ¿sí? Fíjense que coloqué esas tres imágenes ahí, una, porque el abuso viene muchas veces a dañar nuestra vida y coloca esa coraza y esos muros de piedra que yo recuerdo en una oración decirle al Señor, ve quitando como por capas, de a poco para que no me duela. Bueno, los que están en la parte de la salud ven que cuando una parte está necrosada de la piel, tienes que quitar todo eso, hasta que no salga sangre limpia. ¿Sí? Cuando hay una escara o hay algo que tienes que limpiar y quitar toda esa carne mala, dañada, hasta que no salga una sangre, que tú digas, oh, salió sangre, ya está el músculo ahí, dejémoslo ahí. Y le decía, Señor, voy quitando por capas, poco a poco, para que no me duela tanto. ¿Sí? Pero era porque había formado tantas conductas autodestructivas o para autoprotegerme a mí, que pasaba esto. En un intento de protegerse de un dolor mayor, muchas víctimas de abuso han hecho a otros tan indefensos como eran ellos. ¿Sí? Muchos han hecho que amigos o cónyuges experimenten el sabor amargo de la traición que ellos han padecido. Y hay algo ahí muy tremendo que siempre se maneja, de que el abusado se convierte en abusador. ¿Sí? Tenemos que es un límite que yo recuerdo que muchas veces decía, esto está mal, esto yo no se lo voy a hacer a nadie. Y como me pasó a mí, empecé a ver a las personas cuando sabía que una persona había abusado a otra, era como, ¿qué le pasa? No se merece nada, se merece la horca, está dañado. Pero pasamos de ser abusados para ser abusadores y no necesariamente cometer un acto de abuso sexual contra un niño o con cualquier otra persona, pero sí empezamos con una conducta autoprotectora a hacer que nuestras personas que están a nuestro alrededor empiecen a sentir esas partes, como dice acá, esa amargura, esa atracción que nosotros sentimos cuando éramos niños, ¿sí? En mi caso se lo digo porque por mucho tiempo, después de estar casado, empecé como que ser muy autoritario con mi esposa, que era lo que yo decía, lo que se iba a hacer, y por mucho tiempo también empecé a dañar la honra de ella como mujer, y empecé de alguna otra forma a ser abusador, ¿sí? Con mi esposa o en el trabajo, con las personas que están debajo de mí también. Entonces, si bien no estaba cometiendo un acto de abuso sexual, también estaba siendo abusador. Y eso también tenemos que reconocerlo delante de Dios. Y también reconocer que si bien fuimos abusados, y eso se lo entregamos a Dios, empezar a pedirle perdón a Dios por todas esas cosas y pecados que cometimos para protegernos, ¿sí? Pecados contra nuestro propio cuerpo, pecados contra otras personas. Y está bueno porque muchas veces las personas que son abusadas dicen, sí, yo necesito sanidad en el abuso. Sí, pero está bien. ¿Cómo reaccionaste al abuso? No tuve la culpa.
para pedirle perdón a Dios por eso. Pero sí después pedirle perdón a Dios por las conductas que tomé para tratar de protegerme de eso, ¿sí? Y cuando empezamos a entender todas esas cosas, y por eso este tiempo de que Dios traiga luz a nuestras vidas, es muy importante reconocer delante de Dios y decirlo, ¿sí? Reconocerlo, y para eso están los grupos pequeños. Si el Señor trae a sus vidas alguna imagen, algún recuerdo de algún familiar, de alguna figura de autoridad que de alguna u otra forma haya causado algo en sus vidas, algún tipo de abuso, usted lo pueda reconocer. Usted lo puede reconocer, le puede decir en su grupo pequeño: chico, el Señor trajo esta imagen a mi mente. No sé qué me está queriendo decir. Por ejemplo, algo que yo siempre me cuestiono es porque yo no puedo recordar de los 8 años. O sea, escucho gente que dice cuando tenía 3 años. Yo digo, ¿cómo se acuerdan cuando tenían 3 años? Cintia, por ejemplo, esa me dice, no, cuando yo tenía 3, 4 años que me fui con mi papá. ¿Cómo te acuerdas de eso, Cintia? Yo recién recuerdo de los 8, casi a los 9 años. Y hay algo ahí que sé que el Señor va a seguir trabajando y en algún momento va a mostrarme algo. Pero muchas veces vienen imágenes en nuestras mentes que tenemos que ponerla delante del Señor. Decirle: Señor, no sé por qué me estás mostrando esto, pero yo quiero traer luz sobre esto y empezar a traer luz sobre todas esas cosas. Y por eso esta semana está bueno en los grupos pequeños que usted lo pueda exponer, que usted lo pueda decir. Y sé que es su facilitador va a decir: háblelo, dígalo, expóngalo, para que pueda empezar a traer luz sobre eso. Acá hay algunos pasos que coloqué por un material que estuve leyendo que me pasó Mauri hace varios años. Dice: pasos para buscar la sanidad. Dice: esté dispuesto a sentir enojo o ira sobre lo que usted ha padecido. Las emociones, ¿sí? Esas emociones que están ahí, que no me dejan. Por ejemplo, a mí me decían en mi iglesia: bueno, si ya fuiste a un encuentro y pediste perdón a Dios, ya no tienes que sentir nada. Y yo decía: sí, pero ¿por qué sigo sintiendo esto? Y me lo reprimía y decía: bueno, no lo puedo decir porque me están diciendo que no lo diga. Pero entonces esté dispuesto a sentir y ser franco consigo mismo con lo que está pasando, ¿sí? Fíjense que los salmistas, el salmista David, los salmistas que escribían los salmos, simplemente le decían a Dios cómo se estaban sintiendo, ¿sí? Y le expresaban lo que había en su corazón. Señor, me siento mal. Y hay salmos que te dicen: voy como oveja al degolladero. Y fíjense lo que estaba pasando el salmista para sentir eso. Y yo creo que está bueno que podamos ser francos con Dios. Porque muchas veces decimos: sí, el Señor sabe, Señor, tú sabes por lo que yo estoy pasando y ayúdame. No, vamos a ser francos: Señor, estoy pasando por esto. Mira, me siento así. ¿Sí? Dice: escoja ser honesto con sus sentimientos y creencias sobre las relaciones íntimas. Lo que les decía, pídale a Dios que le ayude a lamentar las muchas pérdidas que implican el abuso, todas esas cosas que sentimos que perdimos cuando pasó el abuso, por el abuso. Empezar a decirle al Señor: mira, necesito que me ayudes con esto, ayúdame. Y empiezas a decirle, empiezas a necesitar esa ayuda de Dios para ser consolado. Asuma la responsabilidad de sus relaciones pecaminosas en cuanto al pecado y en contra suyo, ¿sí? Hay algo muy importante que nosotros tenemos que empezar a visualizar: es que esas conductas de pecado vinieron a dañarnos a nosotros. Nos estábamos dañando nosotros mismos. ¿Y por qué les digo esto? Para los que no conocen mi testimonio, hay algo que causó en mí esas conductas autodestructivas, como fue el abuso, que fue la atracción al mismo sexo, fue el quebranto de género, y por mucho tiempo pensé que ya lo había superado, o que yo solo, Señor, yo te prometo, y yo te prometo, y yo te prometo, y no lo voy. Empiezas a tener ese yo, y nunca metes a Dios en la ecuación, ¿viste? Como que: Señor, ayúdame para no volver a hacer esto, sino que yo, y en mi fuerza, y por mucho tiempo pensé que ya había superado esto. Y después que me casé, no lo hablé, pasaron muchas cosas, y todas estas cosas distorsionadas que pasaron mucho tiempo y no fueron sanadas por no traerlas a la luz, causaron que yo cometiera infidelidad, causaron que yo engañara a mi esposa, tuviera relaciones sexuales con otro hombre. Y eso causó un daño para mí, a mi cuerpo, a mi vida, y empezó otro proceso aparte, pero consecuencia de esas distorsiones, consecuencia de no traer luz a esa oscuridad. ¿Y por qué les digo esto? Porque dice
conductas pecaminosas en contra de nosotros. Muchas veces pensamos, no, yo hago esto y no va a causar nada. Causa adicción, causa quebranto, causa daño. Y este daño, que con esta conducta que yo tenía del quebranto de género, de buscar y enfrascarme en que voy a pecar y apartarme del Señor, me llevó a tener un diagnóstico en mi vida que nunca pensé tenerlo, como es el VIH. Entonces eso me llevó a autodestruirme a mí mismo, ¿sí? Pensando que me estaba protegiendo, ¿sí? Pensando que no dejaba que nadie entrara. Cintia quería entrar a mi vida y yo le decía, no entras. Los pastores que le dan un momento de siempre y decían, no, hasta aquí vas a entrar. Y no permití que esa luz viniera, sino que siempre empecé con esa autoprotección, ¿sí? Dice, continúe desarrollando una relación con Dios que centra su necesidad de amor y de aprobación por Él. Esa necesidad que tenemos de Dios. Tenemos que decirle, Señor, te necesitamos. Necesitamos que tú vengas, necesitamos que tú entres a mi vida. Yo le decía a los chicos esta mañana, desde allá que comenzamos los grupos pequeños, no pretendamos ver a Dios al final en la meta. No pretendamos ver al Señor al final de todo y decir, yo me voy a limpiar, yo necesito ser sano para ver a Dios. Necesitamos ver a Dios en el proceso, mis hermanos. Necesitamos que Dios entre en el proceso. Fíjense que la parábola que hablaba Dani del hijo pródigo, fíjense que vemos a un padre que nos dice, el padre desde lejos lo ve y cuando se acerca lo detiene en la puerta y le dice, quítate esa ropa sucia, córtate el pelo, ponte calzado, báñate y luego entra. No, vemos que el padre sale al encuentro aún cuando lo ve de lejos corriendo y lo abraza. Esa necesidad que tenemos de amor, lo abraza. Y lo abraza así como viene sucio. Los que han ido al campo saben cómo viven los cerdos y vemos que este hijo estaba comiendo con los cerdos y traía mal olor, traía ropa sucia, venía descalzo, todo esto, y él lo abraza. O sea, no pretendamos nosotros mismos limpiarnos y sanarnos nosotros mismos. Necesitamos a Dios, el amor de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que sea Él que nos diga, voy a tu encuentro, te abrazo, ahora yo te voy a limpiar. Ahora yo voy a quitar lo que está sucio en ti. Ahora yo te voy a poner más vestidura. Ahora yo te voy a poner un calzado. Ahora yo te voy a dar la identidad de hijo. Voy a colocar la autoridad de hijo en ti. ¿Sí? Y durante mucho tiempo lo que sentía de parte de la iglesia, de parte de Dios, era que yo tenía que hacerlo yo para yo presentarme limpio y santo delante de Dios. Cuando Dios tiene que ayudarme a limpiar, cuando el Padre me ayuda a limpiarme, cuando el Padre viene a sanar mis heridas para poder disfrutar de mi intimidad con Él. Amén. Para ya ir terminando, les quiero mostrar esta imagen porque cuando vine a mi primera capacitación, lo primero que entendí es que tenía que ir a los pies de Cristo. Tenía que ir a la cruz. Tenía que dejar todo lo que yo estaba sintiendo en la cruz. Necesitaba llegar a los pies de Cristo. Y la cruz es el inicio de todo un cambio en nuestras vidas. Por mucho tiempo tenemos miedo, nos sentimos alejados, sentimos que estamos perdidos, sentimos vergüenza, sentimos rechazo. Y fíjense lo que dice Isaías 41, 9, 10, dice, yo te saqué del extremo de la tierra. Yo me sentía tan alejado de Dios, tan al final, que el Señor veía a todo el mundo menos a mí. Te llamé del rincón más alejado y te dije, tú eres mi siervo. ¿Sí? Y en esa palabra siervo está, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. ¿Sí? Sigue diciendo, yo te elegí y no te he rechazado. Muchas veces nos sentimos rechazados por Dios por lo que pasó. Muchas veces nos sentimos que no somos dignos de Dios, que no somos dignos de ser llamados sus hijos. Dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas. El Señor viene a quitar todos esos miedos, todas esas angustias. Él va a estar con nosotros. Pues yo soy tu Dios, pues yo soy tu Padre, dice la palabra también. Y ahí está, yo soy tu Dios, pero yo soy tu Padre, nos dice el Señor hoy día. Yo te doy fuerza, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Sí, muchas veces
el Señor me mostraba una imagen del Padre tratando de sostener mi mano y había tanta oscuridad en mi vida que yo no podía levantar la mano para tocar al Señor. Y siempre me viene una imagen que es de, ¿saben? Como cuando una persona se está ahogando, que saca las manos y necesito ayuda, y ese sostener la mano victoriosa de Dios cuando el Señor te da la mano y te saca. Y queridos hermanos, yo sé que regresar a tener a ese pasado que nos causa tristeza, a ese pasado que nos causa dolor, que nos causa vergüenza, que trae oscuridad, que trae angustia, que trae ansiedad. Yo sé que muchas veces duele, muchas veces lastima incluso lo más profundo de nuestro ser. Por mucho tiempo hemos ocultado tantas cosas en nuestras vidas y yo sé que es doloroso, pero sé que el Señor salió a su encuentro aún antes de llegar usted acá a la falda. Yo sé que el Señor, aún cuando venía en camino para acá, salió a su encuentro y está haciendo un proceso de restauración en sus vidas. Y sé que la luz viene a sacarlos y va a esas habitaciones oscuras para traer luz y tomarlo directamente así de la mano y sacarlo, porque ustedes son hijos de Dios. Anoche se hablaba acerca de la imagen y de la identidad de hijos, que por mucho tiempo, como les decía, el enemigo ha puesto un sello en nuestras vidas para distorsionar esa identidad de hijo, ¿sí? Antes que cualquier cosa, nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios y que somos hijos amados de Dios, ¿sí? ¿Quiénes son padres acá? Levanten la mano. Yo a los chicos del grupo les decía eso. Yo les decía cómo un padre demuestra el amor a su hijo. Y yo sé que ustedes como padres son capaces de dar todo por sus hijos. Y así mismo Dios aún me envió a su Hijo a que llegara a la cruz a morir por nosotros. Y yo recuerdo en un momento, cuando estaba orando por esto, cómo pude ver el dolor de Dios por lo que a mí me había pasado. ¿Sí? Cuando hablamos de Jesús en la cruz, vemos que Jesús sufrió todas las aflicciones. Jesús sufrió humillación. Incluso Jesús sintió el abandono del Padre cuando dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Y siempre pensamos en eso, pero tenemos que pensar también cómo se sintió el Padre por lo que le estaban haciendo a su Hijo. Y yo recuerdo en un momento en que yo lloraba y estaba buscando este consuelo del Padre, que también me mostró que él sentía tristeza por lo que a mí me había pasado, que él sentía como padre ese dolor que yo estaba pasando. Y eso trajo tanta sanidad en mi vida, porque durante mucho tiempo yo reproché muchas cosas a mis papás porque no estuvieron ahí, a Dios por mucho tiempo le reproché muchas cosas. Y yo recuerdo, ya para terminar, en todo este proceso de ir a la cruz, de morir a muchas cosas, que muchas cosas causaron dolor en mi vida, recuerdo que una de las cosas más fuertes que viví fue ir donde mi suegro y contarle todo lo que yo había hecho, y todo lo que yo había hecho y cómo había lastimado a su hija. Y yo recuerdo cuando estaba ahí sentado hablando con mi suegro, me venía mucho a la mente cuando mis suegros son pastores y ellos fueron los que nos casaron a nosotros en plena ceremonia. Él me decía: te estoy entregando lo más valioso que yo tengo en mi vida, que es mi única hija, Cintia, hija única. Y yo decía: ¿cómo le cuento yo a este Señor todo esto? Y bueno, el proceso de ir a la cruz, de morir, de decir ya basta, no quiero ocultar más nada, quiero traer luz, me llevó a hablarle y decirle todo lo que le tenía que decir y todo lo que había pasado. Yo recuerdo que mi suegro se paró de la silla y se arrodilló delante de mí y empezó a pedirme perdón como padre. Me decía: te pido perdón, hijo, porque no estuve ahí, te pido perdón como padre, hijo, por no estar en los momentos que tú necesitabas, y te pido perdón. Y yo decía: ¿qué está pasando? O sea,
¿Qué es esto? ¿Cómo este Señor me va a estar pidiendo perdón a mí cuando el que cometí el error fui yo? ¿Sí? Pero eso venía a sanar mi corazón como hijo y a restaurar esa identidad con el Padre. ¿Sí? A sanar ese corazón con el Padre. Pero ¿en qué momento empezó eso? Cuando mis ojos se pusieron ahí. Cuando llegué a la cruz y empecé a decir, ya no quiero más oscuridad en mi vida. Necesito que esa luz venga a sacar y empezar a romper ese sello que el enemigo puso en mi vida cuando estaba chico y empezar a traer luz a los pies de la cruz. Amén. Y por eso les digo hoy día que hay esperanza, que podamos hablarlo, que podamos decirlo, que podamos seguir cada día restaurando a ese niño interior que tenemos nosotros a través de la cruz, que muchas veces duele, pero necesitamos llorar para ser consolados por Dios. Amén. ¿Cae? Bueno, ok. Yo creo que se ponga de pies. Vamos a tener un tiempo de oración. Ahí donde está, cierra sus ojos. Y en esta hora, Señor, pedimos tu intervención, Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que vengas tú en este tiempo, Señor, y nos abraces. Padre, yo en esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que tu Espíritu Santo abre los oídos espirituales de mis hermanos y empiezan a escuchar tu voz, Señor. En esta hora, Señor, anhelamos escuchar tu voz, Padre. Y en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo, por salir a nuestro encuentro, papá, por ir a donde estamos en este momento, Señor, y empezar a traer luz a nuestros corazones, Señor. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, abraza a cada uno de mis hermanos, Señor. Y voy a hacer una oración de pedir perdón, ¿sí? En esta hora, hijo querido, hija querida, mi amado hijo, mi amada hija, en esta hora te pido perdón como padre, te pido perdón por no estar ahí en ese momento cuando esa persona vino a abusarte. Te pido perdón, hija, te pido perdón, hijo, te pido que me perdones por no estar en ese momento que tú me necesitabas, por no estar para protegerte, para cuidarte. Te pido perdón, hija, te pido perdón, hijo, y en esta hora vengo como ese padre que se humilla para pedirte perdón, para decirte perdóname y a través del perdón romper y quitar todo sello que el enemigo vino a poner en tu vida, que ese abusador vino a traer ese sello de maldad, de autodestrucción, de quebranto, de distorsión, de que no pudieras crecer como un niño sano. Yo vengo a romper ese sello y a quitarlo de tu vida en el nombre de Jesús. Como Padre, en esta hora te tomo de la mano y te levanto con mano firme y te digo, hijo, no temas, hija, no temas, yo estoy contigo. Vengo a abrazarte en medio de tu dolor. Vengo a decirte, aquí estoy, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, como parte del cuerpo de Cristo, vengo a pedirle perdón a mis hermanos
si por la religiosidad abusé muchas veces de ellos. Y eso vino a tener un sello de distorsión en sus vidas. Y en esta hora, Espíritu Santo, tú traes luz, Señor. Tú traes esa luz en medio de la oscuridad, Señor, y quitas ese sello de maldad, y quitas ese sello, Señor, del enemigo, y empiezas a introducir luz en los corazones de estos hermanos, de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por sus vidas, te doy gracias por su vida, por sus corazones, Señor, y tú estableces tu luz sobre ellos en el nombre de Jesús. Tu luz, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Y ahora yo quiero que usted le pida perdón a Dios. Diga, Señor, perdóname. Abra su boca y diga, Señor, perdóname por todas esas conductas autodestructivas, por esas conductas que vinieron a distorsionar. Te pido perdón por los pecados que cometí para autoprotegerme, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a pedir perdón también por aquellos que recibieron abuso verbal. Te pido perdón por las palabras pensadas en tu contra, por las palabras de violencia. Te pido perdón por los golpes. Te pido perdón por aquellas palabras que no fueron de afirmación, sino que fueron de maldición. Y fueron peor que golpes. Te pido perdón por las veces en que golpeé tu corazón con palabras. Te pido perdón por el abuso verbal. Y también por los golpes. Y hoy levantamos ese sello. Hoy levantamos esas palabras de maldición. Ahí donde estás, renuncia a esas palabras que entraron como flechas en tu corazón. Renuncia, cancela esas palabras. Y como parte, como oraba Mirka, como parte de la iglesia y el cuerpo de Cristo, aquí junto al equipo de restauración y como parte de este cuerpo con autoridad delegada, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por la manipulación a través de las enseñanzas, a través de las prédicas, por el abuso espiritual recibido. En el nombre de Jesús te pedimos perdón por aquellos pecados ocultos dentro del liderazgo que te golpearon, te hirieron. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús y como parte del cuerpo de Cristo por toda acción, autoritarismo, un poder desmedido utilizado no para servir, sino para servirse. Te pedimos perdón por la manipulación, por el control, por el abuso espiritual. Y en el nombre de Jesús, como parte del cuerpo de Cristo, ahora levantamos ese sello, levantamos esa herida, levantamos y cancelamos esa herida que te detuvo, que te afectó. En el nombre de Jesús, por el abuso espiritual, y le pedimos perdón a Dios como parte de su cuerpo. Y se han levantado ahora todo sello, y venga la luz, y venga la luz, y venga la luz, venga la luz, para poner orden y para restaurar los corazones quebrantados, para romper el silencio, para romper el secreto, para romper todo lo que las tinieblas guardó como un tesoro
Sea la luz ahora, sea la luz ahora, sea la luz ahora, como aquel día que Jesús resucitó. Sea la luz ahora, sea la luz ahora, como aquel día donde la luz entró y quitó la piedra. Hoy se ha quitado la piedra, hoy se ha quitado la piedra que te detuvo, que fue un obstáculo. Hoy se ha quitado la piedra y se ha abierto ese cerrojo, y que entre la vida de Dios, que entre la vida de Dios, que entre la vida de Dios, en el nombre de Jesús, sea la luz, sea la luz, sea la luz, sea la luz. Sea abierta tu boca el día de hoy, no solo para expresar lo que está en tu corazón, sino que sea abierta tu boca para adorar a Dios. Sea llena, en lugar de guardar un secreto, en este día sea abierta tu boca para expresar las riquezas de Cristo en adoración. En lugar de guardar un secreto de un abuso, sea abierta tu boca, sea llena de alabanza y de gratitud por todo lo que Dios ha hecho. Sea la luz, sea la luz, sea la luz, sea la luz que vence toda tiniebla, que vence toda tiniebla. Tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. En Él estaba la vida y la vida era la luz a los hombres. El Verbo habitando entre nosotros, aquí y ahora. En nosotros, con nosotros, y Él es por nosotros. Sigue manifestando tu vida. Sigue manifestando tu vida. Para que todo vestigio de muerte caiga. La muerte fue vencida de una vez y para siempre. Sorbida fue en victoria. Y nos trajiste a la abundancia de vida. Cristo Jesús, vida abundante. Gracias, Padre, por enviar a Cristo. Él sea glorificado a través de su obra en nuestras vidas, manifestando tu amor, tu decisión, tu perfecta voluntad que nos alcanzó, que nos sacó del reino de las tinieblas y nos posicionó en el reino de la luz. Ahí estamos, esa es nuestra morada, donde vos habitás. Ahí estamos. Lo hiciste posible a través de tu obra en la cruz, completa, acabada. Gracias, Padre, pueden tomar asiento. Y vamos a continuar en este proceso
en este camino, donde Él quiere mostrarse más. Porque como expresó el salmista, Él es la luz y solamente en Él podemos ver la luz para seguir avanzando. Y como decía Amílcar, Él nos habilitó el principio del proceso a través de la cruz. Ese es el punto de partida, porque ahí encontramos nuestra perfecta sanidad, pero también encontramos todo lo que necesitamos para que esa obra se materialice en nuestras vidas. Cristo estaba en la cruz y seguía dando ejemplo al soltar perdón, de lo cual se habló anoche, pero se viene hablando desde el primer día, que es necesario soltar perdón para empezar a experimentar libertad. Él lo hizo en la cruz. ¿Recuerdan? Padre, perdónalos, porque están ciegos, no se están dando cuenta de lo que están haciendo, y mucho menos a quién. Eso ocurrió en la cruz. Y todo lo que Él hizo fue para dejar el camino hecho. Y oro para que también tengamos una revelación de cuánto se nos ha perdonado a nosotros. Porque por ahí no nos detenemos en esto, es decir, ¿cuánto se me perdonó? Debería ser un motivo de pedirle a Dios, revélame. Pero no para cargarme con culpa o condenación, sino para tener una dimensión nueva de tu amor que cubre multitud de pecados. Porque si Él nos mete en un proceso es porque quiere un cara a cara con nosotros. Y es lo que estamos necesitando, un cara a cara. Donde ya no podamos cargarle la factura a nadie. Ni levantar excusas que no fluyen, al menos a mí me salen, me brotan. Para todo, Ahí me fluye la creatividad. Hablar de la cruz significa tener un entendimiento de tamaño amor y de tamaña obra a favor nuestro. La cruz no me define como cristiana ni como seguidora de Cristo. Tener colgadito una cruz, no tengo nada contra las cruces. Pero a veces creemos que eso es la manifestación de que me identifica del resto. Podría tener colgada cualquier otra cosa. Ahora, tener claro de lo que esa cruz representa en la profundidad del espíritu, eso quiebra toda religión.
religiosidad y toda manera de pensar de que seguir a Cristo se hace de una forma, es a la manera de Él, siguiendo los pasos de Él, teniendo la misma actitud que tuvo Él. Y pensaba al tener que compartir con ustedes acerca de la revelación de la cruz, imaginaba a Cristo en sus días en la tierra, teniendo encuentros de vida con distintas personas, con aquella mujer frente al estanque, con la samaritana, donde bastó ese encuentro y confrontación de la luz con las tinieblas, del amor con la vergüenza y la condenación. Bastó ese encuentro para que la mujer tuviera convicción de pecado, se arrepintiera y quisiera más. ¿Quién es el que me está hablando? Fue sanada. Tan solo un encuentro la puso en perspectiva de por dónde iba la cosa, de quién era Dios. Y ella le dice en un momento: tú eres el Mesías. Ella lo reconoció. Bastó un encuentro. Y a veces pienso que habrá sido después de esa mujer, porque Cristo todavía no ha ido a la cruz. ¿Habrá perseverado? Yo creo que sí. Tuvo la revelación de lo que era la adoración, lo cual, si tuvo esa inquietud de preguntarle a Jesús acerca de la adoración, de cuál era el lugar, era porque necesitaba rendir su corazón y exaltar el nombre de aquel que no la rechazó, sino que salió a su encuentro. Y esa herida de rechazo, ese quebranto sexual, Cristo lo venció en la cruz. El encuentro con, mejor dicho, la mujer adúltera que cayó en el lugar perfecto. No había mejor lugar de sanidad, de perdón, que los pies de Jesús. Y a él expresó: hay perdón. Hay perdón. La libró de la condenación. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? No quedó ninguno. El único habilitado era Cristo. Y le expresó su amor. Y cubrió su vergüenza, la quebró. Y la alentó: vamos, seguí, pero no peques más. No te destruyas más. Sos libre. ¿Dónde están tus perseguidores? Sos libre. Efecto de la cruz: libertad. Plena libertad. Y pensaba también en aquellos 12 hombres que caminaron con Jesús. Caminaron con el amor y uno lo traicionó al amor.
eso también fue vencido en la cruz. Todas las traiciones, todas las infidelidades, otro lo negó. Y muchas veces, con nuestras formas de actuar, lo negamos. Con nuestra forma de expresarnos, de sentir, lo negamos. Negamos la obra que Él hizo en la cruz. Y de esos hombres, solo uno permaneció delante de la cruz. Estaría bueno preguntarnos qué significado tiene la cruz para nosotros. Algo que está ahí y cada tanto lo miro para Pascua más. ¿Qué significado tiene la cruz? Hoy hablaba del proceso y los procesos nos llevan a entender que hay un único Señor del proceso que es Cristo. Los procesos nos llevan a entrenarnos para vivir una vida de cruz. Si sos seguidor de Cristo, Él dejó la consigna: toma tu cruz y sígueme. Y eso es todos los días, y en el día varias veces, ¿no? Que tenemos que morir. Porque en la cruz solamente hay lugar para uno. Y llevar una vida de cruz significa negarte y morir con Cristo ahí para que Él viva, Gálatas 2:20. Que puedas declarar: yo quiero la vida de Cristo. Bueno, para que esa vida se manifieste, tenés que morir, para que sea solamente Él. Creo que a esta altura ya hay muchas anotaciones. Y a esta altura el Espíritu ya ha hablado mucho y va a seguir hablando. A esta altura ya esperamos que no estés pensando en lo que va a pasar el sábado cuando te vayas a tu casa o al lugar donde tengas que trasladarte, sino que tengas la claridad de que Él comenzó la obra y la va a perfeccionar en su tiempo perfecto, pero mucho de lo que Él quiere hacer depende de que nosotros estemos dispuestos a tomar la cruz y a morir. ¿Cuántos leyeron Isaías 53? ¿No tienen manos? No les voy a preguntar, simplemente me picó la curiosidad de saber cuántos leyeron Isaías 53. Donde habla es el adelanto de lo que
pasó en esa cruz. Bueno, si no la leyeron, voy a hablar. ¿Qué Biblia tienen? Que no tiene Isaías 53. Bueno, vamos no a leer Isaías 53 porque les queda... Y no lo lean como... O sea, deténganse. Que les lleve, no sé, hasta fin de año leer Isaías 53. La idea es de que tengan un entendimiento y puedan realmente orar. Es decir, yo quiero entender lo que vos hiciste a favor mío. No quiero que me lo cuenten, quiero que vos me digas. Y pensaba algo más, ¿no? Los que fueron testigos de la resurrección de Lázaro, ¿qué habrá pasado con toda esa gente? ¿Cuántos de ellos habrán seguido a Jesús? Porque Él ahí se reveló como la resurrección y la vida, ¿no? Y así, cada uno de los que se encontraron con Jesús, la mujer que tocó el manto, y saben que hoy no tenemos que andar entre la multitud a ver si nos toca, si lo alcanzamos. Me imagino, con la tolerancia que tiene hoy día el ser humano, daría las patadas, lo tengo que tocar, y capaz que se tiraba y le tocaba una patada así como a Jesús, de alguna forma lo tengo que tocar. Y esa mujer lo tocó y dice que virtud salió del poder. Yo creo que el amor la sanó. Salió esa virtud, era amor, manifestación plena de un amor que vino a sanar, a restaurar. Y ¿saben una cosa? Nosotros no tenemos que andar entre la multitud a ver si lo alcanzamos. Él está en nosotros. La virtud del amor está en nosotros. Ese poder que sana está en nosotros. Y nosotros estamos en Él. Nosotros estamos dentro de ese poder que salió y sanó a la mujer. Una mujer desahuciada que había gastado todos sus recursos. Y ojalá haya llegado a este lugar gastando todos tus recursos para que te des cuenta que tenés todo porque lo tenés a Él. Y quiero leer simplemente antes de... porque vamos a orar. Les prometo que vamos a orar. Pero van a orar ustedes. Si alguno está durmiendo, se lo va a perder. Pero vamos a tomar nosotros la responsabilidad. Ya está, el de oído hasta había oído, ya está. Vas a declarar lo que tu espíritu está sintiendo. Yo sé que mi Redentor vive. Lo sé. No me lo contaron, lo sé. Y que se está levantando en mí. Vamos a orar. Iba a arrancar con Romanos 8, pero vamos a orar. Vamos a tener un tiempo de tomar responsabilidad y decir: hasta acá llegué, hasta acá llegaron las mentiras, hasta acá
llegó la destrucción. Hasta acá. Y venimos más cerca. Vamos, que hay lugar para todos. Si alguien me puede traer un vasito de agua. Fría, por favor, me trajeron agua caliente. ¿Saben qué? Quedan un poco delante de la cruz. Y de esos pocos que habían quedado, algunos como que se asustaron y se empezaron a ir. Pero hoy nosotros necesitamos pararnos delante de la cruz. Y tal vez hemos venido huyendo de un montón de cosas y escondiéndonos, y en otro caso pretendiendo que otros vayan y se paren con nosotros. Pero hoy nos vamos a determinar en fe y a través de la gracia que está operando en nosotros. No solamente a pararnos delante de la cruz, sino también a rendirnos delante de la cruz. Cierren sus ojos, hermanos, no se distraigan. Esto es personal. Esta mañana se habló de entregar el corazón y de rendirse, pero hay más. Él te pide que te entregues y que le entregues a Él tus no puedo, tus luchas, tu falta de fe, de confianza, tus dudas, tus incertidumbres, tu manera de hacer las cosas, y rindas delante del lugar donde fue vencido todo lo que hoy lo tenemos como en contra. Él quebró el poder de todo pecado, lo quebró. Su cuerpo fue molido a causa del peso del pecado, de nuestros pecados. Hoy queremos rendirnos, Señor, y someternos al poder de tu gracia, a tu soberanía. Hoy, Señor, queremos experimentar la libertad que vos lograste en esa cruz. ¿Y saben qué? Oren ustedes. Expongan. Ahí donde están, expongan esos pecados, esas adicciones que los tienen o que los tuvieron hasta ahora en esclavitud.
En esa cruz empezamos a experimentar de que somos hijos. Porque en esa cruz, al morir el primogénito, nos estaba reconciliando con el Padre. Si eres hijo, como ya hemos venido escuchando, la orfandad ya no tiene poder. La esclavitud no tiene poder. Pero para entregar y para rendirse hay que experimentar el morir, hermanos, el morir, el negarse, el dejar de batallar con Dios. Te entregamos, Señor, lo que nos estás pidiendo. Queremos rendirlo. Nos determinamos a hacerlo. Tal vez lo hicimos muchas veces, pero en una posición de tal vez orgullo, creyendo que todavía podemos manejar las cosas. Oren, hermanos. No estás orando por alguien, estás orando por vos mismo. El salmista clamaba, 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 clamaba. En sus peores momentos clamaba, clamaba. Y clamaba sabiendo delante de quién lo hacía que iba a venir la respuesta. Él clamó por pureza. Él clamó por perdón. Él clamó hasta decir: cambia mi corazón. Él clamó por un espíritu recto. Clama, hermano. Y no te conformes con poco. Hoy nos determinamos, Señor. Queremos seguirte, pero a tu manera. A tu manera. Siguiendo tu ejemplo. Siguiendo tu ejemplo. Fuiste a la cruz en obediencia. Siempre tuviste claro que ir a la cruz significaba el mayor de los sacrificios, pero viste la ganancia. No te importó. Tenías por meta clara cumplir la voluntad del Padre para que hoy la eternidad sea posible para nosotros. La muerte no pudo detenerte. Y esa tumba se vació. Y tal como lo habías anunciado, cumpliste la obra, descendiste hasta las profundidades y arrebataste las llaves. Al padre de mentira se las arrebataste para plantar verdad, para manifestar verdad. Y resucitaste. Y resucitaste. Y resucitaste. Y el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, el Padre lo soltó en cada uno de sus hijos. Poder de resurrección. Poder de resurrección es el que habita en nosotros. Sea manifiesta tu vida, Señor. Todo vestigio de muerte comienza a caer, toda oscuridad, todo lo que te tenía enlazado, todo lo que tenía velado tu
entendimiento comienza a caer, porque el poder de resurrección está operando. Cristo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Solo yo. Comienza a experimentar la vida, Gloria. la vida abundante, la vida abundante, la vida abundante. Sí, sí, amén. A manifestarse, Amén. comienza a manifestarse, Amén. comienza a manifestarse. Levanta tus brazos al cielo, levanta tus brazos al cielo, levanta tus brazos al cielo, levanta tus brazos al cielo como manifestación de reconocimiento al que vive. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y está vivo en nosotros. Declara vida, declara vida, declara vida, declara vida en vos, declara vida en vos, declara vida en vos. Sean abiertos esos lugares oscuros donde estuviste cautivo y salgan que los pies del Maestro. Exaltamos tu nombre, exaltamos tu grandeza, exaltamos tu poder, Jesús. Exaltamos tu fidelidad. A los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a
buscar.